Saludo. Mi nombre es Nora Gamboa, soy enfermera profesional de la ESI Hospital San Juan de Dios de Pamplona. Actualmente me desempeño como la enfermera del programa de seguridad del paciente. Hoy vamos a continuar con el ciclo de capacitaciones sobre seguridad del paciente. Estamos en el módulo 1 y en este módulo encontramos todo lo de conceptualización, generalidades y programa de seguridad del paciente. Hoy vamos a hablar sobre rondas de seguridad. Las rondas de seguridad es una de las estrategias bandera del programa de seguridad del paciente. Desde el inicio de nuestro programa de seguridad iniciamos con esta estrategia y fue una de las estrategias que mejores resultados han dado en lo relacionado con seguridad del paciente. Vamos a tratar algo en la introducción, la finalidad, los objetivos, el alcance, las responsabilidades, conceptos de referencia y disposiciones generales. Es lo que vamos a tratar hoy en este tema. Introducción. Siempre que hablamos de seguridad del paciente, estamos hablando de error. El error es humano. De que mientras seamos humanos, vamos a cometer fallas. Lo importante, siempre nos tenemos que acordar, es cómo nos enfrentamos a ellas. Desde el 2004 se inició la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, donde se intentan alinear todos los actores en salud en la generación de una atención de salud mucho más segura. Este fue después de aquel estudio de 10 años donde se miraron todas las fallas que habían en los hospitales y de allí se determinó cuáles eran las que más impactaban la seguridad del paciente. En Colombia, desde el 2008, cuando se inició la implementación de la política de seguridad del paciente, liderada por el Sistema Obligatorio de Garantía de Seguridad, cuyo objetivo era prevenir la ocurrencia de situaciones que afectaran la salud de los usuarios y contar con instituciones mucho más seguras y sobre todo competitivas. Dentro de las estrategias que se plantearon fue implementar mecanismos de información, cómo recolectábamos toda la información sobre los riesgos, incidentes y eventos adversos que teníamos en la institución y cómo se implementaban planes para la reducción y mitigación de dichos riesgos. Ese fue el principal objetivo de este lineamiento. Desde el 2009, en el hospital ya empezamos a hablar de la política de seguridad del paciente cuando lanzamos la primera versión de la política y de una vez iniciamos la conformación del Comité de Seguridad del Paciente. Posteriormente ya vienen todas las otras estrategias que hicimos para mejorar la seguridad. En ese entonces, pues, la política de seguridad iba encaminada a implementar todas aquellas estrategias que permitieran una atención muchísimo más segura para nuestros usuarios y disminuir o eliminar aquellos factores de riesgo. En el 2015, pues ya se le incorporaron a la política otros conceptos como la cultura institucional de seguridad, donde se hablaba de que fuera una cultura justa, educativa, no punitiva, y que se hiciera toda la parte del control y neutralización y hasta eliminación o transferencia de la probabilidad en la evolución de un riesgo. Y también se le incorporaron toda aquella integración con políticas y procesos relacionados con calidad, talento humano, recursos físicos, tecnológicos y el sistema de información para incorporar todo el tema de seguridad en todos nuestros procesos. Y también se incorporó en esta política de seguridad la construcción de una alianza con el paciente y con la familia, siendo ellos los primeros objetivos de esta atención segura. Nuestro objetivo en seguridad del paciente es trabajar por la seguridad de los pacientes y prevenir la ocurrencia de eventos adversos.
ya que es una responsabilidad de todos los actores del sistema de salud. Es un imperativo ético porque éticamente debemos estar luchando por la seguridad del paciente y una obligación no renunciable en la que se ha convertido la seguridad del paciente. El segundo componente en esta estrategia es la humanización en la prestación de los servicios, entendido como el conjunto de acciones que se realizan para crear condiciones adecuadas y favorables para nuestros usuarios. Con el propósito de promover y fomentar la cultura de calidad y seguridad en la atención en salud, se generó desde el 2011 la campaña La seguridad del paciente es tarea de todos, que es el eslogan de seguridad del paciente. Y como estrategia de este propósito, entonces se generaron las rondas de seguridad para involucrar a todo el personal en con este propósito. Las rondas de seguridad y verificación también es uno de los lineamientos estratégicos de la entidad, donde se tiene como estrategia la implementación de listas de chequeo por servicios y una reunión periódica para la socialización de los hallazgos y planes de mejoramiento a nivel gerencial. Por último, pues se hace toda la parte de evaluación de todos esos riesgos. Los resultados que se esperan, pues es que el personal de salud esté mucho más sensibilizado frente a los riesgos en la prestación del servicio y por ende una disminución en los riesgos para nuestros usuarios. La finalidad de la estrategia es incrementar la seguridad en las áreas asistenciales relacionadas con el cuidado del paciente, cuyo componente fundamental de estas rondas de verificación es el involucramiento de todo el personal, tanto administrativo, asistencial y los directivos, mejorando así la cultura de seguridad institucional, reduciendo pues los eventos adversos asociados a la atención en las diferentes unidades funcionales de la institución. El objetivo general es establecer una cultura de prácticas seguras de atención para disminuir los riesgos asociados a la prestación de servicios de salud en la ES Hospital San Juan de Dios y toda su red integrada. Los objetivos específicos: mejorar los procesos de atención, identificando la ocurrencia de prácticas seguras. Si nosotros identificamos qué es lo que estamos haciendo mal, pues obviamente vamos a mejorar nuestros procesos. Educar al personal en relación con prácticas seguras durante la atención. Si nosotros vemos una práctica insegura, en ese mismo momento vamos a hacer la parte de educación al personal y con ello vamos a mejorar la atención. Crear compromisos con el personal responsable de la atención para mejorar la seguridad. Si vemos un riesgo, tenemos que hacer acciones y dentro de esas acciones pues vamos a involucrar al personal y con eso obtenemos sus compromisos. Fortalecer las capacidades en relación a prácticas seguras. Si estamos dando educación, estamos fortaleciendo esas capacidades. Involucrar a los pacientes en aspectos relacionados con la seguridad. Si nosotros les preguntamos a los pacientes, a usted cuando le van a dar un medicamento le preguntan su nombre, a usted cuando le van a hacer una actividad lo identifican por su nombre. Todas esas cosas, todo eso nos va haciendo que ellos también empiecen a ser exigentes en su seguridad. El alcance, el cumplimiento, pues es obligatorio en todas las unidades funcionales de la ES Hospital San Juan de Dios y su red integrada. Las responsabilidades son responsables de dar cumplimiento, en una palabra, todos. Iniciando por la jefatura de la Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente, de donde salen todas las directrices. Los profesionales a cargo de las direcciones de los centros de salud, los jefes de cada uno de los centros de salud están ahí involucrados. Y las jefaturas de evaluación de procesos y cuidados del paciente, que también están ahí, o sea, todas las jefaturas de evaluación de procesos, los profesionales a cargo de articulación de servicios y los profesionales y todo el personal asistencial administrativo. En una palabra, todos. Los conceptos de referencia. ¿Qué es una ronda de seguridad? Una ronda de seguridad consiste en una visita planificada
que implica la realización de recorridos por parte de los guardianes de seguridad, quienes hacen presencia directamente en las áreas asistenciales con una lista de chequeo determinada, en donde se interactúa con el equipo de salud, con los pacientes y con los familiares, se detectan posibles prácticas inseguras o no seguras y se realiza una retroalimentación. Se concretan compromisos de intervención para prevenir futuras presentaciones. La actitud en una ronda de seguridad siempre es una actitud de tipo educativa. La ronda de seguridad siempre va a ser educativa. Atención insegura es el grado en el que los servicios incorporan la mejor evidencia clínica para la toma de decisiones. Entonces, entre mejor sea la evidencia clínica, mejores van a ser las decisiones. Cultura de seguridad es un patrón integrado de comportamiento individual y de la organización. Todos tenemos que actuar en base a ese patrón integrado, basado en creencias y valores compartidos. Todos tenemos que tener las mismas creencias y tenemos que tener los mismos valores encaminados a seguridad del paciente. Riesgo es la probabilidad de que un incidente o un evento adverso ocurra. El riesgo siempre va a estar ahí. Incidente, circunstancia que sucede en la atención que no le genera daño al paciente, pero que hace evidencia fallas en ese proceso. Y el evento adverso es el resultado de una atención en salud, porque tiene que ser en la atención en salud que de manera no intencional le genera daño al paciente. Las rondas de seguridad van dirigidas aquí, a la gestión de residuos hospitalarios, porque es uno de nuestros parámetros a verificar. Prácticas seguras, identificación es una de las principales prácticas seguras, manejo seguro de medicamentos, bioseguridad y control de infecciones, dotación y mantenimiento y toda la parte de seguimiento a riesgos. ¿Cómo se implementan las rondas de verificación? Entonces, lo primero es conformar el equipo de las rondas de seguridad. ¿Quiénes van a hacer esas rondas de seguridad? Lo segundo, planificar esas rondas. Entonces, cómo va a ser la lista de chequeo, cuántas rondas se van a hacer, cómo va a ser el cronograma durante todo el año. Lo otro, ejecutar ya la ronda, ya ir y hacer la ronda. Después de que hicimos la ronda, vamos a hacer unas acciones posteriores a esa ronda, qué pasó, cómo pasó, toda esa evaluación de esas rondas. Y por último, vamos a evaluar todo el proceso, si ese proceso está siendo lo suficientemente efectivo para brindar seguridad a nuestros pacientes. Entonces, empecemos a desglosar cada uno de estos pasos. Entonces, primero, conformación del grupo. Entonces, el líder de ese grupo, de toda esta parte, es el subdirector científico. De allá salen todas las directrices. Él tiene como apoyo, el subdirector científico tiene como apoyo la parte de enfermera profesional del comité de seguridad, porque el comité de seguridad pues, está conformado por varias personas, pero es exclusivamente la enfermera profesional de ese grupo y un coordinador en salud o una persona de apoyo en calidad. De la enfermera profesional del comité de seguridad depende el coordinador del grupo de guardianes. Es un técnico que coordina los guardianes. Y pues de ahí se desprende el grupo de guardianes de seguridad. De la parte de coordinación de calidad, pues hay una cantidad de delegados que también pueden en un momento determinado aplicar esas listas de chequeo y hacer todo el proceso. Tenemos nuestros distintivos, tenemos un chaleco, tenemos unas tablas, tenemos unos distintivos para que nos identifiquen como guardianes de seguridad. El segundo punto es pues toda la planificación de esas rondas de seguridad. Entonces, pues el responsable de la oficina de calidad hace la convocatoria de las personas que van a participar. También ahí en ese mismo grupo pues se hace toda la parte de capacitación, los capacitamos a ese grupo para que sepan todos los conceptos que tienen que tener claros para poder aplicar las rondas. Revisamos y socializamos las listas de chequeo porque hay que revisarlas y socializarlas permanentemente. Se elabora el cronograma, cómo vamos a actuar durante todo el mes.
se hacen los seguimientos, se detallan las fechas, las horas y las unidades funcionales donde se va a hacer el seguimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, primero, pues, se elabora y se difunde en el grupo, se elabora y se difunde el grupo para la realización de las rondas, se convoca el grupo según lo programado, se facilita a cada miembro del equipo los formatos a utilizar, se hace toda la revisión breve sobre la ronda y la metodología que van a utilizar. La ejecución de las rondas, entonces, pues es con la periodicidad. Se ha determinado que sea la periodicidad pues, de un mes, de una vez al mes, y luego se hace una para verificar si lo que encontramos en la primera ya no lo volvemos a encontrar. Y si se cumplieron los compromisos que se hicieron. El horario, pues se recomienda que se realice en un horario diferente a las rondas, a la ronda médica, a la ronda de enfermería. Puede ser en horario diurno o en horario nocturno. La duración, pues se recomienda que la duración no sea mayor que 1 hora, máximo 1.5 horas. La metodología, pues como les digo, va el trabajo en equipo. Se recomienda pues total ética en la realización, debe participar pues, todo el equipo, va a ser una parte de observación, revisión documental, entrevista al personal y entrevista a los pacientes, donde se van a empezar a identificar todos estos riesgos. Se identifican todas las prácticas seguras en la atención del paciente, para lo cual se utilizan pues, los formatos. Al final se reúnen por los responsables del servicio supervisado para suscribir pues, el documento y entregar una copia del mismo. La ronda de seguridad comprende pues, una parte de identificación y los criterios de verificación, entonces van dirigidos a gestión de residuos, las condiciones de orden, limpieza y desinfección de las áreas, bioseguridad y control de infecciones, manejo seguro de medicamentos e insumos, seguimiento a riesgos y eventos adversos, la documentación, hojas de vida, etcétera, dotación y mantenimiento, toma de muestras y laboratorio, la existencia de los sitios donde están los insumos para las tomas de muestras y los correctos en la toma de muestras. Servicio transfusional, entonces los consentimientos y pues todo el proceso, cómo elaboran todo el proceso para la parte de transfusión. Cirugía, todos los consentimientos informados, la lista de verificación, todo lo que hay con respecto a cirugía y por último el traslado asistencial, todo el proceso de referencia y contrarreferencia. Con todo esto lo que se hace pues es la identificación de todas esas prácticas seguras. Al identificar todas esas prácticas seguras pues nos permiten identificar actividades para la mejora continua. Nosotros identificamos esas prácticas, pues obviamente vamos a generar un plan de mejora, garantizar el compromiso institucional porque vamos a estar todos involucrados ahí, todos queremos estar bien y todos queremos hacer las cosas mejor. Impartimos educación porque en ese mismo momento les vamos a decir si está correcto o no está correcto lo que están haciendo y vamos a garantizar una sostenibilidad del proceso. Todo el proceso se va a sostener a medida que va pasando el tiempo. Vamos a encontrar todas aquellas prácticas inseguras, como están los medicamentos, la limpieza y la organización de esos medicamentos, orden, cómo están ubicadas todas las cosas, si los dispositivos están bien marcados, bien rotulados, cómo está haciendo el recambio de esos dispositivos y cómo está haciendo pues, el desecho de los elementos. Al final de la ronda, pues nos queda un formato de lista de chequeo. Ese formato de lista de chequeo tiene al finalizar como una calificación. Entonces se realizan ahí todas las observaciones. Si él no cumple, ¿por qué no cumple? Se evalúa el porcentaje de cumplimiento, entonces todas los cumple y no cumple se suman, ese es el 100% y luego se saca el porcentaje con lo que sí cumple. Se plantean las acciones de mejora, todos aquellos compromisos que quedan pendientes, entonces cuál es la actividad que van a hacer, quién lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Y esa, pues nos queda una copia en el servicio y otra copia que nos dan a nosotros para que podamos hacer el seguimiento. Y luego vienen las acciones posteriores a la ronda de seguridad, que es toda esa parte de consolidación de la información. Entonces,
Hacemos una reunión mensual donde pues, se extienden las felicitaciones según aplique, se evalúa el cumplimiento de las actividades y el cumplimiento de las acciones de mejora, y ese formato se consolida toda esa información, y toda esa información consolidada pues va a la Oficina de Calidad y Seguridad para sus fines pertinentes. ¿Cómo se evalúa el cumplimiento de las acciones en conjunto? Entonces tenemos dos indicadores, el porcentaje de rondas de seguridad realizadas y el porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora en esas rondas. Entonces esos son nuestros dos indicadores. Evaluamos todo el cumplimiento de esas actividades, pues como les venía diciendo, se hace un informe mensual que va a su dirección científica, a la Oficina de Calidad y al programa de seguridad. Se consolida toda la información de la red y también se elabora un informe mensual. Tenemos también unos pequeños periodos de interacción donde hacemos unos talleres para hacer en forma práctica las actividades que debemos supervisar. Tenemos la parte de capacitaciones, donde hacemos mucha interacción, y tenemos las reuniones mensuales, que es donde ya hacemos toda la parte de interacción, y también hacemos unas de celebración. ¿Por qué? Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada.